Buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar ahí y un nuevo programa de la hermosa vida. Esta vida que vale la pena vivirla, a pesar de... Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, el señor Jorge Altamira, dirigente nacional del Partido Obrero, creador del Partido Obrero, cualquier cosa me corrigen, y el compañero Raúl Roverano, una figurita repetida dentro del programa, quien, bueno, nos dará las últimas noticias de lo que está aconteciendo con los jubilados, no solamente a nivel provincial o en capital, sino a nivel general y a nivel nacional. Bueno, buenos días Raúl, buenos días Jorge. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día Esteban. Bueno, Raúl, Jorge, ¿no te molestaría si Raúl arranca? No, además Raúl seguramente va a tocar los temas más candentes. Exactamente, bueno, Raúl, está todo en tus manos esto. No, en realidad está en manos de todos los jubilados, ¿no? Muy bien. Tenemos que juntarnos para reclamar porque nos están esquilando como ovejas. Resulta que, bueno, en este momento el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional avanza sobre el sistema jubilatorio. Entonces, bueno, tenemos como punta de lanza el juicio que hizo este hombre Fernández Pastor, que era un funcionario del ANSES y que ha reclamado por la inconstitucionalidad del aumento que dieron con la reforma previsional en marzo, en donde nos dieron un 5,7% cuando debieron habernos dado algo así como el 14,5%, o sea que se han tragado 9 puntos en el aumento para todos los jubilados. Esto tiene un fallo de Cámara favorable. Se asentó jurisprudencia. Sentará jurisprudencia si la apelación que hizo ANSES que vaya a la Corte y la Corte lo da. Y entonces detrás de eso van a venir todos los juicios de todos los jubilados que vamos a tener que hacer para que, porque esto es una presentación individual. Entonces, si sienta jurisprudencia, vamos a poder seguir adelante. Ahora, más allá de eso, el 14,5 o el 8,5 o el 5, realmente es denigrante ya desde que era la tablita anterior hasta ahora. Si tenemos que tocar el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es evidente que esto va para atrás y que la guita se la están afanando, así, a rajatabla. Sí, no solo esto, sino que, bueno, están destruyendo esto por todos lados, las restricciones que está poniendo PAMI para el otorgamiento de los remedios gratis, las prestaciones que están disminuyendo notablemente, los hospitales que se quedan sin médicos especialistas, los jubilados que llegan a un hospital y no encuentran el urólogo, o turnos a 1 o 2 meses de distancia. Claro, entonces todas estas cosas están minando la voluntad de los jubilados, porque esto es lo que tenemos que hacer, es levantar la mira y juntarnos y salir a la calle, porque no hay otra cosa que la calle. Es cierto. Hay una cosa más todavía, que es bueno, esta consideración de que los jubilados tenemos que pedir limosna, cuando en realidad lo que estamos reclamando es lo que nos pertenece, lo que el gobierno nos ha sacado, todos los gobiernos han sacado, justamente, bueno, allí estamos. Bueno, esta es la pelea. Jorge, ¿podés agregar algo con respecto a esto? Mirá, sí, puedo hablar 2 horas seguidas sobre este tema. Lo que quiero indicar con esta observación es que juega un papel estratégico en toda la crisis y la cuestión jubilatoria. Si uno mira lo que pasa en casi todos los otros países, el Fondo Monetario, los acreedores internacionales, han convertido al tema de los jubilados en la última caja para confiscar, como dijo él, para esquilar, para un Estado que está en déficit como consecuencia de tantos rescates que ha hecho en sectores capitalistas. Por ejemplo, el Banco Central de Estados Unidos ha emitido 4 billones de dólares, 4 veces lo que produce Argentina.
para rescatar a los bancos y a las grandes compañías norteamericanas. Después tienen grandes problemas para resolver todo eso. Entonces atacan a los jubilados. Por ejemplo, tomar el caso de Italia. El caso de Italia, subir a 70 la edad de jubilación a 70 el hombre, a 65 la mujer. El caso de Grecia, yo creo que Argentina hay que compararla con Grecia. La media de la jubilación en Grecia eran 900 euros. En el comienzo de la crisis, hoy está en 350. Y no es que lo licuó la devaluación, porque el euro no sufrió una gran devaluación. No, fueron cortando. Bueno, vos ganabas 900, ahora ganás, por el acuerdo con el FMI, 600. Eso no alcanzó. Ganás 400. Y están discutiendo reducir todavía más las jubilaciones en Grecia. Todo para poder financiar la deuda. Para financiar la deuda. Esto hay que decirlo con toda claridad. Es decir, que hay un ricachón que le saca a un jubilado para no registrar él personalmente pérdidas. Después, otra cosa más. Tanto el gobierno anterior como este llenaron al Fondo de Sustentabilidad del ANSES de distintos títulos, compromisos, gastos de este Fondo de Garantía del ANSES en pesos. ¿No es cierto? El 65% de la plata que tiene colocada el ANSES está en pesos. Ustedes comprenden que con la devaluación que hubo del dólar, que se fue de 18 pesos ahora a 28, en dólares el valor de lo que tiene el Fondo de Sustentabilidad cayó mucho. ¿Cuánto cayó? Los diarios, como los diarios financieros, como Ámbito, como El Cronista, 20.000 millones de dólares. Es decir, que el activo del fondo pasó de 65 a 45.000 millones de dólares. Esto es un saqueo a mano armada, que ellos lo encubren con ajuste, austeridad, gasto, esto, etcétera. Indudablemente, bueno, en ese fondo de garantía hay mucho dinero invertido en subsidios a empresas. Discúlpame que te interrumpa. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad surge de la CFJP, la confiscación de la CFJP. Eso eran acciones de empresas que esas AFJP invertían. Hoy están las acciones de esas empresas aún, las cuales se están vendiendo, tengo entendido, suponete 2 pesos, la cual la compra un grupo de amigos, se revenden a 10 pesos, para dar una comparación monetaria. No, yo lo que quiero, en este para que expliques un poquito. Sí. En primer lugar, el hecho de que el ANSES tenga un fondo de sustentabilidad quiere decir que es mentira que es un régimen de reparto. No, es un régimen de capitalización como la privada manejada por el Estado. ¿Se entiende o no? Entiendo. Esto es muy, muy importante. Es fundamental. Cambiaron el sistema. El kirchnerismo, al incorporar las AFJP, modificó el sistema público, creando un fondo de rentabilidad como tienen todas las privadas, que es un seguro por si mañana no puede pagar esto, no puede pagar lo otro. Entonces, cuando se calculan las jubilaciones, se tiene en cuenta la necesidad de preservar ese fondo. No se distribuye todo lo que ingresa. Algo tiene que quedar para ese fondo, manteniendo el régimen de capitalización. Entonces, ha cambiado el sistema. Primer punto. El segundo punto no es que las acciones vienen de la AFJP. Con posterioridad, mucho más importante que las acciones, la ANSES compró deuda externa. No lo sabía. Claro, porque cuando el gobierno dice yo me desendeudé, quiere decir que le pagó a un acreedor con plata del ANSES. Es como si vos le pagás una deuda al carnicero con la plata de tus hijos. ¿Está claro o no? En este caso los jubilados. En este caso los jubilados. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Bueno, si no puedo pagar, mi hijo no me va a cagar reclamándome. Entonces, lo que
lo que tienen bonos, la ANSES, no se va a pagar nunca. Nunca. Porque no existe ese dinero. A ver si se entiende. El gobierno le debe a la ANSES, ¿no es cierto?, sí, alrededor de 40.000 millones de dólares entre pesos y dólares, calculado todo a dólares. Bueno, el ANSES ya ha dicho que es una deuda intraestatal, dentro de la familia. Y en una familia donde la gente se quiere y no se odia, nadie paga al otro. Lo mismo habían hecho con el Banco Central. La diferencia es que mientras nadie propone darle al ANSES la plata que corresponde porque ella se convirtió en deudora del Estado en reemplazo del acreedor privado al cual se le pagó, lo mismo hizo el Banco Central. Y ahora el gobierno propone que al Banco Central sí se le pague. Este gobierno. Y entonces todas las letras que tiene el Banco Central, a cambio de los dólares que le dio al gobierno para pagarle a los acreedores internacionales, ahora el Estado las quiere comprar. ¿No es cierto? Las quiere comprar y colocarlas en el mercado. ¿No es cierto? Son alrededor de 60.000 millones de dólares. O 50.000 porque alguna parte está en pesos y se devaluó. Son 50.000 millones de dólares que se van a transformar, ¿no es cierto?, de una deuda del Estado al Banco Central, que no se va a pagar, porque somos de la familia, y que tanto no se va a pagar que se llama letra intransferible, que va a quedar ahí, se va a transformar en transferible, y el Estado Nacional va a emitir más deuda para pagar la deuda al Banco Central. Con lo cual, la deuda del Banco Central se va a transformar de deuda del Banco Central en deuda del Estado, en lugar de una deuda intraestatal, una deuda con los acreedores internacionales, porque va a hacerla en dólares, y todo el desendeudamiento que alegaron Cristina y luego Macri, se va a transformar en un reendeudamiento. ¿Se entiende? Sí, te entiendo. Porque de deuda dentro de la familia se convierte en una deuda fuera de la familia. O sea, la familia debe afuera ahora. Ahora empieza a deber afuera, cosa que, quiero decirlo, no es jactancia, el Partido Obrero dijo toda la vida que iba a ser así. Eso está establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de que tiene que ocurrir esto: liquidar las acciones que tiene el ANSES, no pagar, que el Estado no le pague la deuda, entonces desfinancia el ANSES, hay que bajar jubilaciones. Esta es una política mundial del FMI, ¿no es cierto? Y el último punto, ay, que lo tenía ahí, se me escapa ahora, muy importante porque está... y el último punto es el siguiente. ¿Quién fue el primero que propuso este plan que ahora propone el FMI? El primero, que dijo hay que actuar de esta manera. Y ahora el FMI dice que... ¿Quién fue? ¿Hablas del gobierno de Menem? No. No, porque esto es más reciente. El señor, me olvidé el primer nombre. ¿De este gobierno o del anterior? Sí, el candidato Scioli contra Macri en las elecciones. ¿Quién era? Miguel Bain, Bain. el asesor de Scioli, propuso convertir la deuda del gobierno con el Banco Central, que estaba en cero porque eso estaba muerto, convertirla en una deuda real del Estado con acreedores extranjeros, y ese fue el plan económico que presentó Scioli. Macri va a realizar, por el acuerdo con el FMI, el plan económico que no propuso el Macri, sino que propuso Scioli. Después critican al Partido Obrero porque no votó a Scioli. No, papito, somos más realistas que todos ustedes. Nosotros sabemos lo que esta gente, estos pandilleros del saqueo nacional están proponiendo en una campaña electoral. Lo dije 10 veces en la propia campaña electoral. No me daban bola porque no querían abrir el tema. ¿No es cierto? Ahí se explica por qué Clarín en aquel momento abogaba por Scioli. Porque ustedes recuerdan que el sábado previo a las elecciones, Clarín llamó a votar a Scioli.
No, a Macri. Sí, no me acuerdo, pero No, yo me acuerdo de todo porque somos un partido. A ver, cuando yo reivindico al Partido Obrero, naturalmente reivindico su programa, sus propósitos, nosotros, los militantes, etcétera. Pero siempre me preocupé en destacar el siguiente punto. ¿Quién es más realista? ¿Quién mira la realidad de frente? ¿O quién la oculta? A nosotros nos dicen, ustedes son utópicos, ustedes son fantasiosos. Pero nosotros todo esto lo vimos antes de ustedes. Cuando en la campaña de Menem, nosotros dijimos que apenas gane Menem, va a nombrar al Sogaray, alguna gente creía que estábamos locos. En el año siguiente a la victoria de Menem, lo único que me preguntaba la gente en la calle decía, Jorge, ¿cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabía? Una locura. Menem, el Facundo Quiroga de La Rioja, lancero, caudillo con la lanza, ¿cómo va a ir con un cagatintas y con el Sogaray? Este tipo es un infamador, un difamador. ¿Está claro o no? Sí, que no tiene moral decir semejante cosa. 24 horas después nombró, digamos, al Sogaray. Nosotros analizamos la realidad de conjunto. Quiero reivindicar ante la audiencia que somos los más realistas. Y esto que señalo de Miguel Beinicioli y lo que dice el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que esos 60.000 millones de dólares se tienen que transformar de deuda del Banco Central, de deuda del Estado con el Banco Central, con los nietos, sí, con la mujer, en deuda del Estado con los acreedores extranjeros, es una nueva oportunidad de especulación financiera y acrecienta la deuda argentina con el extranjero o en dólares, que es una moneda extranjera y por lo tanto es una deuda externa, la acrecienta en 50.000, 60.000 millones de dólares. Ojo, de a poco. En el programa del FMI se dice que comiencen con 25.000. Sin recorte también, de 20 a 25.000 millones de dólares. No, que empiecen 25.000, después otros 10.000. Bueno, hoy salió en Clarín que hay el gobierno va a ir por 300.000 millones de recorte. 150.000 para las provincias y 150.000 desde el gobierno, digamos, nacional. Sí, el tema consiste en lo siguiente: el gobierno tiene un déficit, pero lo calcula caprichosamente, ¿no es cierto? El déficit es aproximadamente de 40.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué hace? Le quita a ese déficit los intereses de la deuda, que han crecido 200%. Y solo calcula como déficit lo que queda. Y entonces dice, de esto que queda, vamos a recortar a los jubilados, vamos a frenar la obra pública, vamos a frenar los salarios, vamos a hacer esto, para pagar la parte del déficit, la más grande, ¿no es cierto? La que representa el 4% frente a esta que representa el 2,5%. Vamos a pasar vamos a achicar el déficit de 2,5 a 1,3 para poder pagar el 4,5 que logró eso del déficit por intereses usurarios. Ahora bien, vos te das cuenta que si vos bajas un punto para pagar 4, no vas a poder. Te falta todavía 3 para pagar. ¿Está claro? El gobierno cree que puede refinanciar. Decirle al tipo que hay que pagarle, mira, en lugar de pagarte, comprame de nuevo deuda. El otro día ofreció para eso 2.000 millones de dólares que le compran deuda. Los de afuera le compraron 500. 1.500 me la garpás. Es decir, no puede pagar con el ajuste más severo que haga los intereses, no la deuda. Los intereses de la deuda. Estamos transitando un default, entonces. No, pero quiero decir, lo que estamos transitando es un derrumbe en un sistema. Compañeros, miren, hay que entender esto. Lo que le cuesta, en cierto modo, al pueblo argentino entender es esto, porque además le cuentan otra historia. Por eso también, lo que tiene que entenderse es que este es un sistema. Acá hay una oligarquía financiera, industrial, etcétera. Miren, el esfuerzo por tapar esto
yo esta tarde voy a escribir un artículo sobre este tema, se vio en la 9 de julio, el 9 de julio. ¿No es cierto? Ahí los kirchneristas, sin decir que son kirchneristas, pusieron una cantidad de actores, vino una cantidad importante de gente, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando leen el texto, denuncian, dicen que la práctica no se rinde, y denuncian al capital financiero. A los fondos de inversión y todo eso. Y todo lo demás. Ya esto revela mala leche. Techín no es capital financiero. Pampa Energía no es capital financiero. No, son Las empresas petroleras de Bulgeroni no son capital financiero. capital privado. No es todo Sí, capital privado, pero uno es capital industrial. Ah, capital industrial, claro. Entonces dicen, no, nosotros estamos contra el capital financiero. Ah, quiere decir que esto no es de Techín. Esto no es de Pampa Energía. Esto no es de los bancos nacionales. Está calculado de apuntarle a un grupo y absolver, eximir de responsabilidad a toda la gran patronal argentina, que en este plan está metida hasta los tuétanos, porque como dice, creo que el cronista, en uno de estos días, bueno, imagínense, no me puedo acordar la fecha, sí, la devaluación la pidió Pablo Roca, el dueño de Techín. Ahí es cuando se refieren al fuego amigo. ¿Se entiende o no? Entonces el kirchnerismo quiere absolver a la clase responsable del desastre, y sobre la base de absolver a la clase responsable del desastre quiere volver al gobierno. Entonces vamos a tener la misma porquería que tenemos ahora. Como en gran parte es la porquería que teníamos antes, porque ellos hicieron el acuerdo con Chevron, ellos le pagaron al Club de París, ellos endeudaron a la ANSES y al Banco Central para pagarle a los de afuera. La presidenta de la Nación pronunció un discurso, es público, donde se jactó de haber pagado 172.000 millones de dólares diciendo, nos hemos desendeudado, ya no tenemos más deuda. Ya no tenemos más deuda. No, ¿cómo que no tenemos más deuda? Cambiaste al acreedor. Le enchufaste todo esto al Banco Central, al ANSES, a la Lotería Nacional. A la Lotería Nacional. Creo que incluso al PAMI. ¿No es cierto? Esto viene de antes. Y segundo, ustedes escucharon hablar de la LEVAC. Y las leyes. No, pero escucharon hablar de la LEVAC, que son una deuda para que un grupo de fascinerosos gane con una tasa de interés de locos. Bueno, ahora, la LEVAC, Macri la llegó a 60.000 millones de dólares, una deuda impresionante. Él la llevó a 60.000 millones de dólares, pero él las inventó. La LEVAC viene de la época de Cristina y de Néstor, que llegaron a 25.000 millones de dólares. Claro que hay una diferencia entre ir a 25.000 millones de dólares en 10 años y agregarle 35.000 en 2 años. Claro. Pero la porquería es la misma. Lo que cambia es el ritmo. Este mecanismo fraudulento de especulación no lo inventó Macri. Macri estaba feliz, nunca lo denunció. Cuando era intendente de la capital, sí. O antes, o lo que fuera. Jefe de gobierno. Bueno, sí. Jefe de gobierno, lo que fuera, o antes, cuando no era nada. Nunca lo denunció. Y después vino Sturzenegger, el macrista y lo subió de 25, pero viene de antes. Con esto quiero dar, ¿por qué estoy hablando de esto? A ver, ¿cómo empezamos? Yo dije que este es un sistema que no va más y que los trabajadores tienen que sacar una conclusión de esto. Si un sistema no va más, hay que acabar, destruir ese sistema y representarlo por otro sistema, donde en lugar de la oligarquía financiera, industrial, agraria, gobiernan los trabajadores. Esa es la conclusión. Uno dice, pero este hombre es un extremista. No, esta es la conclusión del Partido Obrero. Acá no hay extremismo que valga. ¿Los trabajadores lo entienden? No. No, quiero decir esto. ¿Los trabajadores lo entienden? Vamos avanzando. ¿No lo entienden? Seguimos con nuestra explicación y todo lo demás. Ahora, a nadie se le escapa que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda han avanzado. Sí, está bien, pero... Quiero decir con esto que una capa creciente de trabajadores entiende esto.
Sí, poco a poco las bases se van sublevando ante eso. Y además, también se manifiesta en otros aspectos. Por ejemplo, otro día hubo despidos en una refinería de Bahía Blanca y la refinería fue ocupada. Nosotros, como partido de trabajadores, somos intransigentes en la defensa de los trabajadores. No vamos a estar defendiendo a la persona. Entonces, si un obrero ocupa una fábrica para evitar que le ocurra lo peor que le puede ocurrir, que es quedarse sin ningún ingreso, nosotros lo apoyamos y entendemos que ese tipo de medidas confirma que en el fondo de su conciencia los trabajadores se están dando cuenta de que tienen ellos mismos que dirigir la economía. Porque están desafiando la dirección de la economía de otros. No solo, digamos, defendiendo el salario, diciendo, no. Esto tiene que funcionar. Y si vos no lo podés hacer funcionar, que venga alguien y la haga funcionar. Y si no hay nadie que la haga funcionar, y nosotros no queremos perder el laburo, nosotros lo hacemos funcionar. ¿O de qué laburamos acá? ¿Que nosotros no entendemos de refinación? Si somos los si la producción no está haciendo el trabajo. Pero si somos los obreros de la refinería. Naturalmente, necesitamos los técnicos y todo lo demás. Y bueno, le diremos a los técnicos, pónganse de este lado, no sean boludos. Porque al final van a perder ustedes también el laburo, si no es que ya lo están perdiendo. Y hay que hacer una persuasión. Ojo, la humanidad va avanzando porque se va persuadiendo. Nosotros siempre fuimos enemigos de forzar el ritmo de la historia, de hacer un ataque a un cuartel, creyendo que con un ataque a un cuartel alguien, no sé, se iba a iluminar. A nosotros nos parecía una catastrófico actuar de esa manera, perjudicial para los trabajadores. Y no lo estoy diciendo ahora, año 2018, sino que lo dije en el 70, el Partido Obrero, ¿no? Perdón. El Partido Obrero, 70, 71, 72, 73, 74, 75, donde la orientación nuestra en aquel momento es la que hoy estoy exponiendo en esta radio. Jorge, vos hablaste recién de las letras del Banco Central y las letes. Leí una especie de informe, que lo había leído el otro día, sobre el famoso bono dual que surge ahora, y con una tasa anual del 32.14%, pero en dólares. ¿Cómo reconvierte? No, dólares no. Bueno, hoy lo acabo de leer, creo que en Clarín. No puede ser nunca en dólares. ¿Te lo explico? De pesos, sí, sería, por eso porque tengo esa duda, de ¿no? pesos a dólares. Por eso, ¿cómo hicieron esa transferencia? No, muy interesante, pero no es así. Bueno, por eso estás acá, para poderte sanar. No importa si no es un reproche. No, al contrario, si es lo que queremos. Y además también para que la audiencia, al escucharnos, no vea un discurso monótono. Que debe pensar exactamente lo mismo que yo. Claro, no escuche tampoco un discurso monótono y que nos agarramos a la primera mala onda para echar mierda. No, nosotros somos serios. El bono se llama dual. Sí, está bien, ¿no? El bono se llama dual. Vos al suscribir, vos podés comprar el bono con pesos. Sí. Entonces el gobierno te garantiza 32,5 en pesos o 5,5 en dólares. Entonces vos te das cuenta que el que lo compra tiene una garantía fabulosa. Si el peso no se sigue devaluando, todos van a reclamar, pagame en pesos el 32,5. Sería en dólares. ¿Por qué en dólares? Esperá, es en pesos. Pero como el dólar no se movió, él lo cobra en pesos, después va a la casa de cambio, lo transforma en dólares y es como si hubiera invertido en dólares. ¿Esa es la famosa bicicleta, Jorge? Pero esperá, él ahí al comprar en pesos, al comprar el dual, es decir, que él se garantiza que le paguen o en pesos o en dólares. A voluntad de él. Sí, a voluntad de él. A una tasa en pesos o a la otra tasa en dólares, él dice, me dan cualquier camino. Si se devalúa, no les acepto que me paguen en pesos ni muerto. Me ponen los dólares. Tienen esa opción, digamos. Claro, por eso se llama dual. Entonces le dicen lo siguiente, mira, no te asustes, meté la guita acá. Si el dólar se devalúa, vos no perdés, cobras en dólares. En pesos. En dólares, perdón. Perdón. Si no se devalúa nada, te estoy garantizando 32,5% en dólares, porque aunque es en pesos, no se devalúa. Es decir, a ver, vamos a empezar de esta manera. Mira, yo jugaba al ajedrez, Entonces había gente de distintas categorías, pero jugaba en serio, quiero decir, no es que jugaba al ajedrez en la plaza.
Jugué profesionalmente no, porque no, profesionales que cobrás. No es que cobrara, pero era profesional en el sentido que jugaba los torneos regulares. Me dedicaba al ajedrez a cambio de nada. Entonces, había a veces, los sábados, había torneos de todas las categorías mezclados. El que estaba en la primera categoría jugaba con el que estaba en la cuarta y cedía el caballo. Él empezaba con un caballo menos. Si jugaba con uno de tercera, cedía 2 peones. De entrada, él ya jugaba, digamos, debilitado. Acá en la compra de esto, el tipo dice, no me puede fallar. Si se devalúa, tengo los dólares. Si no se devalúa, tengo esto. Y la oferta fracasó. Oh, ¿cómo? Te dieron un regalo de Navidad, de Reyes. ¿Por qué especulador experto? ¿Por qué rechazar? ¿Qué quiere decir rechazar? No, se compraron 500 millones, pero el gobierno ofreció 2.200. ¿Por qué no hubo 10.000 millones? Y el gobierno ahí, con cara de macho, diciendo, no, se quedan afuera. ¿Por qué no hubo 10.000 millones frente a una oferta de este tipo y solamente 500? ¿Cuál es la explicación? Que no le creen que vaya a pagar nada. Ni en dólares ni en pesos, porque no creen en que el gobierno esté siguiendo una orientación capaz de equilibrar las cosas, que van a perder. ¿Se entiende o no? Entendí. Y prefieren los billetes en la mano y nada de bonos. Estos bonos que se ofrecen dual duran 9 meses y ofrecen tasas de interés fenomenales. El gobierno se está ahorcando, porque no tiene condiciones para pagarlo dentro de 9 meses. Todo lo que apuesta dentro de 9 meses es que le acepten renovar la misma letra y no tener que pagarla. Y si no viene nadie a renovarte, vos no tenés la plata para pagarlo. Entonces, el hecho de que no hayan ido a comprar ese bono refleja que hay una variante de default. Una expectativa, un temor. No estoy diciendo, che muchachos, dentro de 9 meses desapareció la Argentina o algo así. Estoy analizando un proceso económico que está ocurriendo en este momento. Todo esto no tiene ningún sentido. Ustedes piensen lo siguiente. El gobierno ofrece una letra por 2.200. Vamos a suponer que millones de dólares. Vamos a decir que se la compran todos. Vamos a suponer. Cuando vence... No, que se la compran todos, todo lo más confiado que se va a comprar. 2.200 millones para una letra. Este país necesita 2.200 millones para industrias. Necesita, ¿se entiende o no? Sí, porque tenemos 32% debajo de la línea de la pobreza, tenemos una desocupación fenomenal, todo el mundo changueando. Entonces cuando alguien dice, uy, los trotskistas están en contra de la deuda, ese es un debate. Nosotros queremos superar el capitalismo y en el capitalismo este tema de deuda, beneficio para beneficio para el otro no va a existir. Pero mientras exista este sistema y tengamos que transitar del uno al otro, no vamos a rechazar un eventual endeudamiento. Si, por ejemplo, queremos desarrollar a fondo algo, nos cobran una tasa de interés correcta y nos dan un plazo que coincida con el desarrollo, desarrollo de la obra. Claro. Vamos a actuar tan racionalmente como cualquiera. Pero acá no está pasando. Acá por eso lo quiero contrastar. Claro. No es que acá la gente tiene que elegir entre alguien que se endeuda y el otro que dice, no, yo no me endeudo porque, como esto del aborto. No, prohibido el aborto porque, no es una posición extrema. Comprendemos la función de la deuda bajo el capitalismo, comprendemos la función de la deuda en un proceso de superación del capitalismo, pero lo que está ocurriendo ahora es una confiscación económica de los grandes grupos económicos sobre todo el mundo, y está ocurriendo algo mucho más importante. Mire, se lo voy a decir de un modo, ya que me dan la oportunidad. En la década del 50, cada vez que la economía mundial avanzaba un punto,
se tenía que endeudar en 0,50 de ese punto. ¿Está claro o no? Vos te endeudabas por 50 centavos y el resultado era 1 peso de producción. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, vos tenés que endeudarte en 6 pesos para 1 peso de producción. O sea, siempre estás en un déficit de 5 pesos. No, Sí, eso significa que ya no pueden funcionar sin una gran estructura financiera, que por ser una estructura financiera se chupa el producido, el beneficio de lo producido y todavía más. Entonces entrado en una dinámica de disolución económica que se manifestó en la crisis del año 2007-2008, cuando la economía mundial colapsó. Lo de Lehman Brothers, ¿era eso, no? Eso fue el punto culminante. Colapsó. El Estado norteamericano se declaró en emergencia, y era tan grande la emergencia que logró un rescate, que logró que el Congreso norteamericano apruebe un rescate con un proyecto que era inferior a una hoja. Si hacían un proyecto elaborado y completo, se caía todo el mundo porque le iba a llevar 2 días hacer el proyecto, o 3 días. Y había que conseguir el rescate en horas, porque en horas se caía la economía mundial. Entonces es como, por ejemplo, los pibes que machetean en el colegio, hicieron un machete, y el Congreso, a pesar de que desde el punto de vista formal no era un documento que se podía votar porque carecía de todo tipo de garantía, de seriedad y todo lo demás, le dijo: tomá, hacé cualquier cosa, tira la guita al techo, pero parame la catástrofe. Jorge, mira, recién en el coro estábamos conversando un poco de esto, y sería bueno que se lo expliques también a la audiencia. Yo tenía este razonamiento que hiciste sobre una cosa es lo que uno interpreta y otra cosa es lo que es. Hoy estaba leyendo sobre la presión de Trump a Gran Bretaña por no querer evitar la ruptura con la Unión Europea. ¿A qué se refiere exclusivamente? Yo quiero decirte lo siguiente, mira, hay una cosa que es elemental. El otro día el presidente de la Nación Argentina habló en Tucumán. Sí. Y dijo que se estaba esforzando por evitar que el ajuste lo pague el pueblo. Si vos interpretás eso tal cual lo dijo él, la madre Teresa pasa a segundo lugar. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Son hipócritas. Primer punto. Segundo punto. Inclusive siendo una hipócrita, cuando uno lee todo el discurso, ve que dice lo siguiente, que le ha dejado al capital toda la libertad para poder seguir sacando beneficios, y a los trabajadores que no paguen todo el costo. Mira, ¿te das cuenta? Vos tenés a los ricachones, síganse enriqueciéndose. A los trabajadores, trataremos de que ustedes no pierdan. Trataremos. Claro, trataremos de que no pierdan. Al otro le dijo, trataremos de que vos no pierdas, y que los trabajadores acrecienten los beneficios. Incluso en un discurso manipulador, donde se quiere mostrar como amigo de los pobres, deja claro, en este sistema capitalista hay que asegurar que los capitalistas sigan ganando, y si no queremos evitar una explosión, una revolución, tenemos que tratar de que los trabajadores no pierdan. Si en una crisis vos querés combinar estas dos cosas así, es falso. En una crisis, cuando no hay para dos, vos tenés que elegir uno. Él eligió el capital. Una vez que eligió el capital, ese capital se lleva la plata, porque ahora dice que hay un riesgo político al capital. ¿Cómo el riesgo político? Le preguntan los periodistas. Sí, como están cagando a los pobres, tengo miedo que los pobres se levanten. Entonces yo me llevo la guita. Entonces vos le estás dando un beneficio al tipo que se va a dar la guita, ¿no es cierto? Con el argumento de que eso es lo que dinamiza, y el otro está cagado la pata, de que si jodés tanto al pueblo argentino, que además tiene varios levantamientos sobre toda su historia, y hoy no parece un pueblo achicado, como lo demostró la movilización de diciembre, 14 y 18 de diciembre. Sí. Y las chicas, y las mujeres, perdón, el otro día, la legalización del Congreso, y todo, es decir, y el 2x1. Entonces, si vos, con encima, entonces nosotros, este pueblo no parece achicado. No digo que tengamos atributos especiales. Hay pueblos que de golpe se achican, después se recuperarán o no.
¿El nuestro se puede achicar? Puede ser, pero no parece achicado. Al contrario, está en Claro, plena... por eso. Y ocupa una refinería, y ocupa esto. No parece achicado. Después veremos. Capaz que se agrandece más, o a lo mejor, después veremos, pero se entiende la idea. Entonces va el otro y le dice, no, yo me la llevo igual la guita, y no invierto nada, y ni siquiera te compro letes. Porque hay riesgo político. Riesgo político quiere decir que se acreciente, se acreciente este tipo de la movilización popular. Cuando antes dije que éramos un partido realista, lo dije por lo siguiente: nosotros nos esforzamos por investigar las cosas, no por interpretar los discursos. Inclusive interpretar los discursos se puede interpretar mal, porque vos tenés una posición, estás enfrentado al otro, entonces querés dar una mala interpretación de lo que dijo el otro. Te encamisetas. Hay que evitar claro, eso. Porque después el pueblo dice, che, este es un charlatán. ¿Me entendés? A mí una de las cosas que me gusta, lógico, hay una lógica en eso, es que la gente, así cuando conversa conmigo, me reconoce precisamente la claridad con que hemos expresado ideas y todo lo demás. Y acá permítanme una cosa, no es suficiente con que la gente entienda que vos hablas claro, todavía tiene que convencerse de que tiene que actuar y arriesgar. Ahí hay una distancia en este en momento. Función de un cambio. Ojo, nosotros somos conscientes. Nosotros sabemos que un tipo que labura 14 horas, ¿no es cierto?, tiene una familia, tiene 3, 4 chicos, 2 chicos, etcétera, etcétera, está pensando, yo voy a defender a muerte esto, mi salario y todo lo demás, pero también a la hora de jugarme, lo pienso. Y esto es muy interesante también porque la clase obrera tiene 200 años de historia, ¿no es cierto? Y probablemente en otra época se lanzaba sin pensar dos veces. La experiencia de 200 años le hizo ver que tiene que calcular mejor, observar, estar segura de que si sus dirigentes son confiables, y de algo que no está seguro en la Argentina, de que los dirigentes sean confiables, porque entre Moyano, Daer, Cavalieri y compañía, vos te imaginás el pabellón no sé cuál de la cárcel de Marcopán, no alcanza. No sé si me explico por toda cómo han saqueado los sindicatos, etcétera. Entonces da, digamos, este proceso más complejo. Aquí hay una crisis que se desarrolla realmente. Yo les comentaba recién cuando pasaron el intermedio musical, en China están saliendo $1 billón por año, porque China está enfrentando una crisis inmobiliaria y bancaria muy seria. Y justo en el momento que eso está ocurriendo, se produce la guerra comercial y de ataques recíprocos con Estados Unidos. Eso ya se está reflejando en caídas en las bolsas. Estamos en un momento explosivo. Cuando decís explosivo, o sea, a mí a veces se me ocurre pensar que estamos al límite de que están buscando una guerra, o sea, inclusive dentro del marco mundial. Bueno, porque esas crisis buscan tener un conflicto bélico para poder decir vamos a reconstruir. Bueno, en primer lugar, si lo buscan, no sé si lo buscan exactamente. Y la gente se va a levantar. O sea, no, pero quiero decir, vamos a buscar bien, a interpretar bien la palabra lo buscan. Si vos tenés 800.000 millones de dólares de gasto armamentista por año en Estados Unidos, armamentista quiere decir que ellos tienen la orientación de que en algún momento los conflictos se van a resolver de otra manera que en una mesa de negociación. De otro lado también dicen, bueno, yo si tengo todo este armamento, Estados Unidos es 20 veces superior a todo el mundo. ¿Incluso a Rusia? Por supuesto, Rusia es un poroto. Rusia hoy es un poroto, absolutamente. Trata de mantener un arsenal de la vieja época, pero económicamente creo que está en el lugar 17 en el mundo, con lo cual no puede financiar una guerra, no, y una carrera con Estados Unidos y todo lo demás. Todo eso el mundo lo sabe. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, entonces, pero no tenés que ir a una guerra, a decir, miren, ¿no quieren ceder? Yo tengo todo este arsenal militar. ¿Cuánto tienen ustedes? 100 veces menos. Mejor cedan.
porque si tenemos que ir a los bifes van a perder. Es decir, el armamentismo también es una extorsión. Por ejemplo, cuando se puso de acuerdo, dice que se puso de acuerdo con Corea del Norte, antes de eso la sometió a grandes sanciones económicas y amenazó con un bombardeo. Y después resulta que Corea del Norte se avino, digamos, a una reunión. En parte esto es resultado de extorsiones. No me quiero meter ahora en toda la implicancia de ese acuerdo con Corea del Norte porque no es posible. En todo este mecanismo. Quiere decir que la guerra siempre ha sido una característica de la época imperialista y funciona de esta manera y se agudiza con la crisis mundial que se está viviendo. Ustedes piensen lo siguiente, el gobierno británico está a punto de caer por estas negociaciones con Europa que tienen completamente dividida. Y Trump ha ido a Europa a meterle más leña al fuego. Porque le ha dicho, estoy de acuerdo, le dijo a la primer ministra, con lo que han hecho los ministros que renunciaron. En lugar de ir y decir, estoy de acuerdo con vos que sos el gobierno, se mete a favor de los ministros que renunciaron. Está claro, es como si, por ejemplo, ahora venga el FMI o venga Trump o venga Mongo y diga, me gusta más Sturzenegger. Se explota todo acá, porque esto quiere decir que los capitales norteamericanos se van a rajar todo porque el presidente dice que está a favor del que se fue o del que echaron y no de los que quedaron. Vos te das cuenta que esta forma de hablar. Ahora, hay una pelea brutal en el fondo en la que este hombre usa amenazas constantemente solo para crear un clima de tensión, pero por debajo quiere obtener ventajas concretas. ¿Está buscando la caída de la moneda, por ejemplo, en Europa? Bueno, se supone, el tema consiste en lo siguiente, él no quiere la caída de la moneda en Europa. Del euro me refiero. Sí, él lo que quiere es la caída del dólar. No. Claro, para abaratar las exportaciones norteamericanas a Europa. Mira. La puta madre. Bueno, y no lo está consiguiendo. Es decir, que el propio Trump enfrenta las contradicciones de la economía mundial que le trabajan parcialmente en contra, porque él adoptó muchas medidas para que el dólar caiga y Macri se las compró. El dólar va a caer, el dólar va a caer, endeudámonos porque cada vez vamos a deber menos dólares. ¿Te das cuenta o no? ¿Quién es realista? ¿Macri o el Partido Obrero? No, porque al final a ver, vos le entregás a tu casa o la gestión de, si vivís en un departamento y un consorcio y te la más a un grupo de desaforados por ahí, no. Buscás averiguar la profesionalidad de la administración y todo lo demás. En última instancia, en esto, si uno, por ejemplo, es alto y buen mozo, no es lo que vos vas a entrar a considerar para la administración. Vas a considerar el profesionalismo. Yo digo, ¿quién es más realista? ¿El Partido Obrero o Macri? Nosotros. ¿Quién es más realista? ¿Los kirchneristas o el Partido Obrero? Nosotros, porque nosotros no solo vimos lo de Scioli, sino, si tengo un segundo, les quiero contar una anécdota que me gusta. Porque me gusta contar. Y cuando ganaba toda la derecha en elecciones en América Latina, en un país ganó el kirchnerismo, en Ecuador. Correa no se podía presentar, un kirchnerista, y puso a uno de él como candidato, frente a otro que era macrista. Lenín Moreno. Sí. Y ganó Lenín Moreno. Entonces yo escribí un artículo que se llamaba En Ecuador ganó Scioli. ¿O no? Claro, o sea. Ganó el candidato que puso el kirchnerismo de Ecuador. Entonces ganó Scioli. Bueno, ¿qué ganó Scioli? Entonces vamos a ver ahora si de haber ganado Scioli iba a ser una política antimacrista o iba a ser una política macrista, digo yo. ¿Está claro o no? Sí. Yo digo que va a ser una política macrista, y explico por qué. No solo está haciendo una política macrista, sino que pidió el arresto de Correa por corrupción. Como si Scioli hubiera pedido de ser presidente el arresto de Cristina por corrupción. Esto es realismo. Porque miramos la realidad de frente. Esta es la fuerza histórica que han tenido los socialistas durante toda la historia. No los bastardos que se disfrazan de socialismo, como, no sé, el partido Lipschitz en Santa Fe, o Stalin, que era un criminal, y a un criminal también perturbado psíquicamente, o todo un conjunto,
procesos que nosotros advertimos con tiempo que podían ocurrir. Pertenecemos a una corriente que se colocó de entrada en oposición a esta degeneración. Bueno, el tiempo gana. Ganó. Jorge, muchas gracias. Raúl, ¿hay algún comunicado para hacer? Porque nos queda 3 segundos. El comunicado es mantengámonos alerta, las agrupaciones que se van formando en cada distrito para reagrupar jubilados. En Belgrano se armó un centro de jubilados o de adultos mayores en nombre de Susana Aguad, en nombre de Susana Aguad, que es una compañera que falleció hace unos tiempitos, sí. pero una fuerte militante de base, y entonces esto vamos a replicarlo en todos los distritos y sigamos adelante. Un minuto más. Yo quería también saludar a los compañeros de la 93 que están en lucha, están en paro, en huelga. Hoy va a venir un chofer, no pudo venir, pero bueno, el próximo viernes tiene el lugar y el espacio como para venir a comunicarnos qué es lo que está aconteciendo. Quería decir yo con la clase obrera peleando. Claro. Acá, frente a la crisis, la clase obrera se planta en la pelea. Esto es un hecho objetivo, no es un hecho del Partido Obrero. Es la respuesta que el trabajador de este país entiende que tiene que dar a esto. Y es donde va creciendo muy y ahí poco, pero nosotros lo tomamos en cuenta y entonces buscamos apoyar, relacionarnos, estimular, intercambiar ideas con este conjunto de trabajadores. Bueno.